Muy bien, disculpen. Hoy día vamos a hablar de vaso y son pocas exposiciones y en cada exposición de repente extiende un poquito y en algunas otras logremos, digamos, repetir. Entonces, esto para que podamos con ustedes discutir. Entonces, el vaso es una estructura de color rojo oscura que mide 3 por 8 por 4, es el índice esplénico, que es la multiplicación de la longitud, anchura y grosor, y esto nos da más o menos 84 ml de sangre. Es un criterio que muchas veces no se usan, pero conviene saberlo. Tiene un peso aproximadamente de entre 100 y 175 gramos. Esto es muy variable, en otra literatura dicen entre 70 y 160 gramos. Pero sin embargo, es importante que este es el punto de referencia anatómico que puede cambiar por la esplenomegalia. Tiene un peso aproximadamente de 500 gramos y una longitud de entre 15 y 20 centímetros, pero sin embargo el hiperesplenismo es una alteración en la cual él puede pesar hasta 1 kilo del vaso y tiene una longitud de 25 a 30. Les voy a mostrar una fotografía de lo que es el hiperesplenismo y las complicaciones que produce este tipo de problema. Este es uno de los órganos que más recibe sangre en 24 horas, más 80 veces el volumen sanguíneo entra por la arteria esplénica y el total del volumen del vaso significa el 5% del gasto cardíaco en cada sístole ventricular. Vamos a, como en el páncreas, lo que nos importa es tener una visión panorámica de las relaciones. Este es un esquema y aquí en otra exposición vamos a la arteria. Fíjese, estas son las impresiones gástricas, renales, colónicas y la relación que tiene el páncreas con enfermedades de tipo hemolíticas autoinmunes o lo que nos importa mucho en el hospital Viema, el trauma, en la región que acá está el estómago, los vasos cortos, tengo otra exposición y básicamente la relación con el páncreas. Fíjense, toda vez que veamos nosotros un paciente con un accidente de tránsito y una laceración del hipocondrio izquierdo, fracturas de las apófisis espinosas e hipotensión arterial, debo sospechar que el vaso está lesionado. Después voy a hablar de la cápsula en otra exposición. Lo que nos importa, fíjense, es la estructura de este organito retroperitoneal tan complejo pero tan importante en relación con el vaso, y acá lo que nos importa mucho son los vasos cortos y entra por aquí el ángulo esplénico del colon, por favor. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, la arteria esplénica que sale del tronco celíaco y la arteria esplénica va por la parte posterior del páncreas, en el tercio superior, y cuando entra al ilio tiene muchas variaciones anatómicas que más o menos entre 4 a 6 ramos arteriales van en esta parte superior, media e inferior. Esto es muy difícil poder encontrar lo que entra a la zona esplénica, pero solamente tener en mente ya lo que a veces decimos nosotros, una visión, digamos, estratégica de la mente del cirujano, que pueden existir alteraciones vasculares. Pero de todo esto, lo que nos importa es esto, por ejemplo, y la vena esplénica. Recalco esta situación porque hay algunas enfermedades en las cuales el vaso aumenta de tamaño. Por ejemplo, en la malaria puede presentarse esplenomegalia, que es una enfermedad que tiene fiebre, escalofríos, por ruptura, digamos, de los glóbulos rojos y la liberación del falciparum. También podríamos ahora aprovechar esta imagen cuando viene la vena. Después vamos a otra imagen, ojalá la encontremos. La vena, por ejemplo, en los casos de pacientes cirróticos, aquí está el hígado, que tienen hipertensión portal, es la porta, y la porta se forma por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica superior, y aquí existen alteraciones muy importantes que conviene tomar en cuenta, porque a veces la mesentérica inferior se une a la esplénica o a veces a la mesentérica superior, o a veces desemboca en la unión en este ángulo que forman las dos venas. La vena porta es una vena que no tiene más allá de 4 o 5 centímetros, avalvular, de baja presión. Pero ¿cuándo tiene importancia? ¿En qué circunstancias? Primero, en los problemas de cirrosis hepática con hipertensión portal, donde hay una esplenomegalia, hay hipertensión portal,
y las venas gástricas, las venas esofágicas inferiores, las hemorroidales, el plexo retroperitoneal, por ejemplo, de nuestro sistema venoso, quieren liberar la presión porque el hígado está literalmente alterado como una fibrosis, y como la presión es tan elevada, la sangre no puede entrar por la puerta como debería ser, entonces busca otros niveles, y a consecuencia de esto puede haber una vena esplénica tortuosa y puede haber un crecimiento del vaso. Esta es la imagen que quería mostrarles cuando hay un hiperesplenismo. Fíjense, es un monstruoso vaso. El hiperesplenismo es una patología en la cual todos los sistemas, después hablaré de fisiología, los glóbulos, los eritrocitos, leucocitos, plaquetas, neutrófilos, glóbulos rojos envejecidos más allá de 120 días en la estructura del que más les voy a mostrar, de la parte blanca y roja del vaso, se destrozan, consecuentemente produciendo una disminución masiva de glóbulos rojos, plaquetas. Cabe remarcar que los neutrófilos en esta situación normalmente viven como 6 horas y las plaquetas 10 días. Entonces ha de haber una anemia idiopática en estos casos por destrucción masiva, porque este órgano destruye. La solución sería sacarlo. Una alteración muy importante que hay que tomen en cuenta a nivel de cuando el pulso el embarazo, a nivel de la cuarta, quinto mes, empieza a formarse de la parte del mesodermo, formar el vaso que ocupa una parte posterior y superior a nivel del diafragma. En su recorrido y ubicación, lo que llamamos fosa esplénica, deja vasos accesorios. Este es el epiploma mayor, el ligamento ancho izquierdo, las venas adrenales, por ejemplo, en el hombre, los ligamentos, por ejemplo, son los lugares donde frecuentemente existen vasos supernumerarios. Es el vaso principal y aquí pueden existir unos vasos secundarios. Ahora viene bien la pregunta. ¿Estos vasos secundarios tendrán alguna importancia de tipo inmunológica? Aquí quiero pararme un momentito para que vean que el vaso ha producido un montón de sensaciones subjetivas desde la prehistoria. Sócrates decía, este es un órgano inexplicable. ¿Cuál es qué función? Que no la conocemos, y estaba refiriendo sin saberlo al estado inmunológico. Y ahora mismo podemos preguntarnos la complejidad del sistema inmunológico que tiene esa estructura. El vaso tiene por objeto filtrar, almacenar, producir anticuerpos, porque en la estructura del vaso tiene la parte roja y la parte blanca. La parte roja son las arteriolas que entran y que por ahí pasa el flujo y existe ahí la depuración de las estructuras viejas, y la parte blanca, donde están todos los sistemas, digamos, de defensa inmunológica, y la tupsina, properdina, por ejemplo, en las cuales sensibilizan para que los anticuerpos, o sea, se llama opsonización, para que los anticuerpos puedan coger a las bacterias, a todas esas situaciones, de manera que una época había un interés muy importante en hacer la esplenectomía. A todo paciente con trauma o lo que sea, esplenectomía. Sin embargo, especialmente en los extremos de la vida, tanto en niños como en ancianos, la esplenectomía en algunos pacientes produce la llamada sepsis fulminante. Por ese motivo, empezó a crearse las vacunas estreptocócicas, por ejemplo, influenza y de la meningitis. Y dicen, recomiendan, si por si acaso, es un problema, digamos, de una esferocitosis, una talasemia, hemoglobinopatías, por ejemplo, la destrucción masiva, y se va a hacer una esplenectomía, dice que es mejor 2 semanas antes a que se haga la esplenectomía, se realice la vacunación, porque así los sistemas inmunológicos responden de mejor manera. Un aspecto importante que deben tomar en cuenta cuando hay una esplenectomía, se produce una elevación de las plaquetas, se llama esplenosis. Estoy aprovechando las figuras para darles ya toda la estructura del tema. Aquí lo que nos importa en esta exposición son los ligamentos. De todos los ligamentos, voy a empezar por aquí, por ejemplo, el ligamento frenocólico, este es el ligamento, eso de acá. Hay un ligamento esplenopancreático, por ejemplo, pero hay un ligamento muy importante que se ha manifestado, el ligamento esplenogástrico,
que por acá pasan los vasos cortos, que son estructuras vasculares entre 4, 5, a veces 6, que es muy importante tomar en cuenta esto cuando va a hacer la esplenectomía. Por ejemplo, una recomendación que se hace, que 1 centímetro debajo, fuera del borde de la curvatura mayor, se aproxima acá y salen aquí las ligaduras, porque una ligadura cerca del vaso podría producir fístula por necrosis, isquemia y necrosis. Por ese motivo, mucho cuidado en la ligadura, ya que esto va a salir, este vaso, entonces no hay problema en venirnos acá, ligar acá, no cerca del estómago, ya saben por qué. De todos los ligamentos, el ligamento vascularizado es el gasto esplénico. No se olviden, 4 o 6 ramas arteriales pequeñas que dan vida a esa estructura. El vaso es la mayor masa del tejido linfático, linfoideo, mucho más que el hígado. ¿Qué funciones cumple? Formación de células sanguíneas en el nacimiento y en los primeros meses del recién nacido. El vaso cumple una función hematopoyética de gran importancia, la cual a medida que va creciendo el ser humano, esa se invierte y es la médula ósea que produce. Sin embargo, en algunas patologías, cuando la médula es de insuficiencia, el vaso podría recuperar la función hematopoyética. Está en relación con el metabolismo de la hemoglobina y el hierro. Ustedes saben perfectamente que existen 4 grupos pisólicos en la hemoglobina. Al centro, aquí está el fierro, un grupo pisólico, otro pisólico, otro y otro. Y esto se deshace, se descompone a nivel de las células, la pulpa roja, y forman hemosiderina y restos de hemoglobina en los cuerpos de Keith. Existe una destrucción de eritrocitos y filtración y almacenamiento de la sangre en esta función del vaso. Fagocitosis y respuesta inmunitaria, este es el aspecto fundamental que ya gran Sócrates y grandes filósofos en esa época eran todo, tenían un conocimiento universal, hablaban de que el vaso era el centro de la sangre negra, de las pasiones, de los estados depresivos, a tal extremo que en 1700, por en esa época más o menos, expresaban que había que sacarlo del vaso porque no tiene ninguna importancia. En 1785 aproximadamente se hizo la primera esplenectomía con una tasa de mortalidad del 80%. Se dieron cuenta qué era el problema de la mortalidad. Ya sabemos, la supresión inmunológica de estos pacientes hacen que tengan una sepsis fulminante estos pacientes. La anatomía, otra vez vamos a repasar, tiene el ligamento espleno-diafragmático que les he mostrado en las imágenes, esplenocólico, es muy importante, cuando tengamos la liberación, identificar los ligamentos y empezarse con electrobisturí o una tijera, cortarlas y no dañar la parte de la serosa del intestino grueso debido a la importancia, porque se tiene el contenido fecal y más o menos por cada gramo de contenido fecal existen 10 sobre 12 o 13 de flora mixta, que significa gran negativos anaerobios. Mucho cuidado en esta liberación de este ligamento. Ligamento preesplénico, el vaso polo-inferior e ilium, ligamento gastrocólico, que es la liberación entre el estómago y el colon también. Mucho cuidado, identificar bien los ligamentos. Se puede introducir la mano izquierda, identificarlos y seccionarlos con la tijera. Ocupa una celda esplénica, está alojado en un intersticio constituido entre 3 de sus lados, y hemos dicho en la parte superior y posterior del diafragma. Cuando vamos a una cirugía de vaso, frecuentemente lo encontramos, es difícil encontrarlo y permítame introducir la mano a la parte posterior e inferior para poder encontrarlo al vaso y sacarlo delicadamente. Imaginen que he introducido la mano derecha, cogerlo entre los dedos y sacarlo delicadamente. Esto hacemos frecuentemente en los pacientes que tienen trauma esplénico para poder identificar que más de las veces este procedimiento es muy difícil, especialmente en pacientes obesos. La arteria esplénica ya les hemos explicado, es la parte mayor del tronco celíaco, es tortuosa, y hemos hablado de las posibles alteraciones en el hilo esplénico y la relación, en contrasentido de la vena y las patologías asociadas al crecimiento del vaso. Su configuración interna hemos manifestado que el vaso está cubierto por una cápsula, y aquí vamos a parar un momentito para explicarles que el vaso de los niños, la cápsula mejor dicho, es una estructura muy resistente.
Y no ocurre lo mismo en los pacientes adultos o en pacientes ancianos. Esta cápsula endurecida, resistente, se ha aprovechado mucho una vez que se supo que el vaso tiene funciones inmunológicas muy importantes por la liberación de la tripsina y properdina, que producen opsonización, y los leucocitos de toda estructura anómala bacteriana opsonizada va y lo fagocita. Para eso sirven esas dos estructuras fundamentales como la tripsina y la properdina y los linfocitos T. Entonces, esta cápsula, ¿para qué ha servido? Como no se ha manifestado, hacían la esplenectomía en los niños y tenían tasa de mortalidad, a veces llegaba al 70%, que era mucha mortalidad. Se dieron cuenta que se podía suturar debido a que esta cápsula es más resistente y tolera la sutura. ¿Qué pasa con los ancianos y los adultos? Que esta cápsula es muy frágil. Por ese motivo, dependiendo de la gravedad del caso, habrá que hacer la esplenectomía. Mucho criterio, mucho razonamiento por parte del cirujano en esa situación. Aquí podemos aprovechar esta exposición para decir que si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, de repente no convenga. Pero ¿qué pasa si está comprometido el hilo esplénico? ¿Sacamos el vaso o no? Si está en un hematoma que pulsa y que va creciendo, es mejor sacarlo, porque si no, tenemos la mala noticia a medianoche que está sangrando y está en shock el paciente y hay que entrar otra vez a cirugía. Entonces, eso ya hemos hablado. Funciones: eritropoyética, ya saben, formación de glóbulos rojos, de reservorio, hemos dicho. Tiene una microcirculación. A nivel de la pulpa roja, todas las arteriolas muy pequeñas de calibre que están siendo cada vez más finas, hacen que el glóbulo rojo tiene una forma biconvexa, flexible, que se adapta a las anfractuosidades de esos vasos. Pero ¿qué pasa con los glóbulos rojos envejecidos o que tienen deficiencias de glucosa 6-fosfato, por ejemplo, que no toleran esas pequeñas, calibres de las arteriolas, y por lo tanto, pues va muriendo, especialmente a los 120 días. Y hemos dicho que existen 4 grupos pisólicos que van a liberar la formación del complejo M. También los paquetes y los leucocitos recubiertos de anticuerpos. Ya hemos hablado de las opsonizaciones de los elementos raros a nuestro organismo para que se tenga una función, inmunológica importante. Como ven en esta exposición, dice: el vaso origina la reducción patológica de elementos celulares circulantes sanguíneos por 3 mecanismos: por la destrucción esplénica, por la producción en el vaso de las opsoninas y la inhibición esplénica de la médula ósea. Aquí vamos a parar un momentito. Es el problema del trauma esplénico, en el cual tenemos diferentes grados. En grado 1 o 2, en esta circunstancia, tenemos aquí un hematoma subcapsular y el paciente siempre, no se olviden, estable hemodinámicamente. Muchas veces hemos entrado por vía laparoscópica y aquí encontramos un gran coágulo. Y aquí es mucha sangre, pero dejó de sangrar, está estable el paciente. Entonces, ese concentrado, de sangre coagulada, no lo tocamos, simplemente aspiramos aquí abajo y dejamos un drenaje. Ahora bien, si hemos tomado esta opción de no hacer una esplenectomía, el postoperatorio de estos pacientes requiere un mayor y mejor manejo. Por ejemplo, aquí entre los medios de diagnóstico podemos usar una radiografía simple, por ejemplo, que no es de gran ayuda, pero simplemente lo manejo porque puede haber un sobrelevantamiento por la gran cantidad de sangre o el signo de Kerr del diafragma izquierdo, dolor y gran acúmulo de sangre que es el diafragma izquierdo, por ejemplo. Entonces, la ecografía, se hace mucho, nuestros residentes están haciendo ecografía FAST para ver el volumen de sangre. También se podría utilizar el estándar de oro, que es, la tomografía helicoidal con 180 cortes, que da una mejor imagen de la lesión y del volumen sanguíneo, y ustedes pueden observar todo lo que es el colon, el diafragma, aunque se ha dicho que la tomografía no es muy buena en los problemas de lesiones diafragmáticas y estructuras retroperitoneales. A medida que las lesiones son cada vez más complejas, como aquí en el 5º grado, por ejemplo, una lesión del hilo esplénico, aquí hay la duda: ¿saca el vaso o no saca? Y solamente tenemos que preguntarnos: ¿este paciente está estable hemodinámicamente o inestable? Si a pesar de la transfusión sanguínea que lo hace que realice el anestesiólogo, por ejemplo, está inestable, saque este vaso. Aquí viene una otra alternativa
que alguna vez ha sido parte de la experimentación en mi formación como residente. Hacíamos la esplenectomía y de acuerdo a la importancia de los linfocitos T y la inmunoglobulina IgM, por ejemplo, decían, una vez sacado el vaso, hecho la esplenectomía, se podrían cortar, como permítame esa comparación, como la carne para el asado, en lonjitas finas. Y se podría recolocar en el epiplomo mayor o hacer una bolsa en el peritoneo parietal. Pero para ver si esos vasos reimplantados tendrían importancia linfocítica, o sea, la determinación de linfocitos T, que son muy importantes en la defensa de nuestro organismo. En algunos pacientes, según el estudio, se pudo demostrar que tiene alguna importancia, pero no es significativa. O sea, en estos casos, por ejemplo, que no sabíamos que iba a ser una esplenectomía, después de esto, uso de líquidos y antibióticos para gram positivos, cocos gram positivos, por ejemplo, y también conviene saber acá el estado de morbilidad del paciente. Si fuera un paciente diabético, un paciente consumidor de corticoides, entonces mucho más todavía. ¿Por qué vamos a antibióticos? Por la llamada sepsis fulminante. ¿Está bien? Y aquí tengo la ayuda de mi residente en el sentido que ha encontrado un concepto nuevo, último, si me vale por decir ese 2022, que es la embolización. Repasando la literatura, hemos encontrado que ya tiempo atrás era una alternativa, más o menos comparando los muy buenos resultados de la fractura de pelvis, donde se hace una angioembolización. Pero en este caso se ha hecho y la embolización de la arteria esplénica antes de la esplenectomía en pacientes con púrpura trombocitopénica. ¿Qué significa esto? Destrucción masiva de glóbulos rojos. ¿Está bien? Entonces, cuando se hace esta embolización, lo hace un radiólogo, digamos, que produce, entra al medio interno con catéteres y emboliza acá, y entonces al sitio donde va a producirse el sangrado e incrementa el recuento de plaquetas. Ya hemos dicho hace rato cuál es el motivo por el cual después de una esplenectomía las plaquetas pueden subir hasta 400.000, 500.000, se llama esplenosis. Con este procedimiento tenemos estas recuento de plaquetas en niveles adecuados. No requiere transfundir plaquetas o glóbulos rojos. Aquí me puedo parar un momentito. Cuando tenemos al paciente que sangra mucho, tenemos la fórmula 1-1-1, que es un paquete de glóbulos rojos, un paquete de plasma fresco y un paquete de plaquetas y otro de plasma fresco. Es 1-1-1. Hacemos esto en el sentido de las experiencias de las guerras que tienen los norteamericanos, que pelean en todas partes, tienen mucha experiencia. Se ha demostrado que mantener una hemoglobina de 9, por ejemplo, es un nivel totalmente aceptable, porque si no, tuviéramos que hablar de las complicaciones de la transfusión sanguínea, desde la sífilis, VIH, SIDA, por ejemplo, y otros tipos de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo incompatibilidad de sangre. Ustedes saben que tenemos grupo 0, A, B, AB, factor positivo y negativo. Entonces, en caso de duda, en emergencia, alguna vez y muy rara vez usamos cero negativo porque no tienen ni anti-A ni anti-B, especialmente si fuera del sexo femenino, para no producir digamos, la sensibilidad por el factor negativo y que pues una alteración y una ictericia importante en el segundo hijo que tenga la señora. Entonces, esto quería hablarles del vaso. No sé si tienen preguntas ustedes. Podemos ahora intercambiar. Yo les propongo, como hemos acabado ya mis temas de exposición, algunas dudas, jóvenes, que tengan, por ejemplo, respecto de vesícula del colédoco, respecto del páncreas, por ejemplo, y lo que acabamos de hablar. Haremos un intercambio de ideas porque yo hablé con el representante, no me acuerdo su nombre, el que me ayuda en el enlace, para que estudiemos justamente de una semana del páncreas, porque es el tema que frecuentemente es muy importante. Esta mañana en la visita médica había una paciente que decían que tenía una pancreatitis, pero la conclusión creo que no lo era, porque no tenían 3 veces más lo que se dice en la literatura de amilasa. Entonces, yo les propongo abrir un debate de unos minutos, los que quieran ustedes, para poder aclarar algunos conceptos respecto de estos 2 temas que hemos expuesto. Bueno, tienen la palabra. Hagamos el intercambio de conceptos, de ideas, o si quieren un debate. ¿Me han escuchado? Hola. Sí, doctor.
y los demás. Dijimos las normas que dictó la Universidad Mayor de San Simón, la facultad, que debería ver sus caras, deberían ver sus movimientos como me están viendo a mí. Pero veo fotografías, pueden colocar y no estar en la reunión, en la clase. Entonces, ¿existe alguna duda de los 3 temas que podamos ahora discutir? Pregunten, por favor. Hola, hola, hola. ¿Están las clases? ¿Están presentes? ¿Alguna duda? Pregunten, no tenga vergüenza. Por lo menos pregúnteme mi nombre si quieren saber algo. Doctor, quizás nos podría comentar un poco más sobre el cáncer de páncreas. Ya. El cáncer de páncreas posiblemente está relacionado con problemas congénitos, problemas genéticos. Debido a la posición retroperitoneal del páncreas, frecuentemente las manifestaciones de esta enfermedad tardan mucho y cuando aparecen ya podríamos decir como dolor en la región lumbar, porque no tiene expresiones peritoneales, porque es eminentemente retroperitoneal y cruza transversalmente el eje de la columna de derecha a izquierda. Entonces, pueden ser de origen congénito. Hemos visto familias, he tenido no sé si digo bien, suerte de conocer a la mamá de un paciente. Primero murió el hijo por un cáncer de páncreas y luego su mamá con un cáncer de páncreas. Inclusive se tuvieron que llevar al Brasil para ver si se podía hacer algo, pero frecuentemente descubrimos en etapas tardías. Frecuentemente el lugar de una mayor prevalencia de cáncer de páncreas está en relación a la cabeza del páncreas. Entonces, cuando la masa va creciendo, y les dije en la otra clase, que tomen en cuenta, muy en cuenta las relaciones vasculares de las estructuras anatómicas, como por ejemplo, tenemos aquí la vesícula, el colédoco, la sed duodenal, ¿se acuerdan? El colon transverso, y es básicamente la gran irrigación dada por el tronco celíaco, por la arteria gástrica izquierda, la hepática y la esplénica, por ejemplo, y las subdivisiones de la hepática, la gastroduodenal, la pancreatoduodenal superior e inferior, y otra rama derivada de la mesentérica inferior, que es la pancreatoduodenal también anterior y posterior. Fíjense el enredado de arteria. Ahora aumenta, este es el color rojo, pinta rojo en su cerebro, ahora la parte azul respecto de la vena. Y no estamos hablando tampoco de la complejidad del plexo celíaco, que es la parte de la inervación tanto parasimpática como simpática. Aquí se ha planteado una de las características del paciente es el dolor. A veces cuando está muy avanzado y no ya es una cirugía paliativa, tenemos que calmar el dolor. A este paciente lo volvemos dependiente de la morfina, pero sin embargo tenemos alternativas. Por ejemplo, la sección de las fibras aferentes, que son aferentes de la zona pancreática, van al cerebro, al área 312 de la sección presolándica del cerebro, esa es la vía espinotalámica lateral del dolor, por el núcleo ventrolateral del tálamo que va al cerebro. ¿Cómo hacemos entonces? Las fibras aferentes del plexo celíaco, hay fibras aferentes que van del páncreas al plexo celíaco y del plexo celíaco van por el espinotalámico al cerebro, seccionar. Hablando es muy fácil, pero se tiene que hacer, se puede seccionar esos nerviositos aferentes para que no transmitan el dolor. O también otra alternativa de alivio del dolor es la infiltración con alcohol absoluto para que produzca una lisis del plexo celíaco. Entonces, muchas veces no se logran el éxito correspondiente, sí alivios temporales. Cuando ocurre cáncer de páncreas, literalmente debemos diagnosticar. ¿Y cuál es el diagnóstico oportuno? Primero, marcadores tumorales, clínica del paciente, la parte clínica, dolor, pérdida de peso, y frecuentemente una ictericia, que es la coordenada abscisias, que va subiendo, y sube, y encontramos bilirrubinas de 10, 8, 10 miligramos por decilitro, y mucho prurito, por ejemplo, que es un escozor de la piel o el depósito de sales biliares. Entonces, fíjense, el paciente se pone amarillo, las escleras por la elastina tiene mayor preferencia por la bilirrubina, se ponen sumamente amarillas, y en la cabeza del páncreas, hemos dicho que está en relación con el colédoco en la segunda porción del duodeno, y la cabeza del páncreas crece y lo comprime. Consecuentemente,
la bilis no ha de bajar. Hay una bilis conjugada a nivel del hígado con la glucosiltransferasa, pero sin embargo esa bilis no desciende, por lo tanto va a haber una materia fecal blanca que se llama acolia. Va a decir el paciente, ¿sabe qué, doctor? Tengo una orina como el té, se llama coluria, histericia, dolor, entonces y va creciendo y el paciente pierde mucho peso. Entonces aquí se plantea qué hacer. Se hace una buena tomografía o resonancia magnética para, por ejemplo, diagnosticar, ¿este paciente está en etapa desresecable o no? ¿O solamente es una cirugía curativa o es una cirugía paliativa? ¿Me están siguiendo? Oye, Cristian. Hola. Sí, doctora. Ya. Si es curativa, la cirugía de Whipple. Justamente, ahí el viernes, un expositor, mi residente de 3, ha expuesto a la cirugía de Whipple. Es una cirugía compleja, muy, muy difícil de realizar, pero se tiene que hacer en estos casos. Sí, ayer se discutió, está tomada la vena porta, que ya hemos hablado, que es lo niños, ya saben de qué, está tomado por la masa tumoral. Hasta hace 10 años se decía que era irrecuperable, inoperable, pero ahora se dice que sí es operable porque ha habido más adelantos en las técnicas vasculares y se puede hacer una transposición, sacar la vena porta y poner un tubo, por ejemplo, al origen de la porta que va hacia el hígado, para donde se divide en rama derecha e izquierda, y la unión con la esplénica. Hablando es facilito, pero haciendo es tremendamente difícil, pero se puede hacer. Por lo tanto, convendrá a un paciente que tiene metástasis, una masa en la que toma el duodeno, literalmente, en la que toma la vena porta, tanto sacrificio para que el paciente lo volvamos dependiente de la morfina. Mi opinión es que cuando ya está tomando todas esas estructuras, si hacemos la cirugía con la sección de la vena porta, todo, la calidad de vida del paciente es deleterio, es mala. De repente, si nosotros decimos es solamente paliativa, podríamos hacer una derivación biliodigestiva, una hepático y ayuno anastomosis y una gastro y ayuno. ¿Para qué la derivación hepático inhibidorux, por ejemplo? Para que mejore la ictericia, porque él dice que el prurito y el malestar, y además tienen que saber ustedes, si habrán estudiado páncreas, por ejemplo, cuando la bilirrubina se encuentra a niveles de 6 a 7, hay alteraciones en la coagulación. Es muy importante, puede haber una impregnación de los núcleos basales del tálamo, consecuentemente alteración de conciencia, kernicterus, por ejemplo, es un temblorcito finito, y los sistemas de coagulación hepáticos pues se alteran por la gran concentración, digamos así, del hígado de esta bilis que no puede salir de ninguna parte. Por ese motivo, en la cirugía paliativa, una derivación biliodigestiva en un hepático y colédico y una anastomosis, y en la curvatura mayor del estómago, por ejemplo, una gastro y una anastomosis, para que de alguna forma pueda alimentarse, porque la parte de la sed duodenal está tomada por el problema tumoral. ¿Te puedo ayudar, Cristian? Hola, Cristian. Sí, doctora. Muchas gracias. ¿Otro alumno, alguna pregunta, algo? Cuando nace un recién nacido, tenemos una llamada una ictericia fisiológica. El simple uso del cloranfenicol, aunque ya no existe ese medicamento, pero antes había, o la exposición al sol, esa bilirrubina transitoria fisiológica, llama ictericia fisiológica, desaparecía. El kernicterus es la saturación de bilirrubina en los núcleos basales del tálamo. Están frecuentemente alterados como complicación a nivel de conciencia, un temblor fino, y eventualmente podría morir. Por ejemplo, estos pacientes. En los adultos, literalmente es una expresión casi cero, pero puede darse en qué tipo de pacientes. En medicina no hay nada absoluto, todo es probablemente. ¿Se dan cuenta? La ingeniería es cierto. Tantos kilos de acero para tal puente. En el ser humano probablemente los niveles altos de bilirrubina o probablemente los niveles bajos de hemoglobina produzcan hipotensión arterial, taquicardia compensadora. Todo es probable. Entonces, desde el punto de vista del razonamiento lógico, en un paciente, por ejemplo, que tenga una cirrosis macro y micronodular, una clasificación, ¿saben ustedes la clasificación Childs ABC?
En la C, alteración de conciencia, alteración de coagulación, falla renal, por ejemplo, esos pacientes ya tienen carniteros. Hay un temblor fino y un estado de alteración de la conciencia. Cuando llegamos a la clasificación de C de Child, decimos ya no se puede operar, inoperable. Pero si decimos la clasificación A de Child, se puede operar porque está a nivel de conciencia, orientado en tiempo y espacio, coagulación dentro de límites normales, función creatinina normal. ¿Se dan cuenta? Coagulación normal, sí se puede operar. Entonces ahí pueden ser las derivaciones, portocavas, mesenterocavas, por ejemplo. Ojalá que no lo esté confundiendo con tantos términos. Son derivaciones. Hay una cirugía de Wazen que se llama la esplenorenal distal. ¿No? Cuando el paciente tiene hipertensión portal, se hace una derivación. Y la portocava tiene el gran problema del coma encefalohepático. Y la de Wazen, la esplenodistal de la vena esplénica, unir a la vena renal. No produce alteración de conciencia por el amoníaco. Entonces tiene esa ventaja. O las laterales portocavas, por ejemplo, también se pueden hacer en forma de H. Pero la recomendación, por lo menos lo que yo manifestamos, es que se haga la cirugía esplenorenal. También en los adultos es muy poco frecuente, pero tuviera que haber alteraciones hepáticas como fibrosis hepática, una colangitis esclerosante donde la ictericia pues se va para el cielo, por ejemplo, aunque el hígado sigue filtrando con la gluconeotransferasa, pero esa bilis no está excretando por el código porque hay un problema, pues un problema tumoral, un problema de cirrosis. Cuando la cirrosis ocurre, los hepatocitos, esa arquitectura que tienen esta forma, se altera mucho en fibrosis y el flujo de la presión de la vena es tan baja que no puede vencer, entonces requiere un flujo de retrógrado de la sangre que va a la gástrica izquierda, a las venas esófago-gástricas o al esfínter anal, por ejemplo, con tipos hemorroides, y que también a las venas de Retzius, que se llama así el retroperitoneo, y estos casos son sumamente complicados. Por ejemplo, si vendría un paciente con un sangrado rectal y que tiene hipertensión, por solamente 2 puntos o 3 puntos para cesar, pero no operar más nada. Porque si se ponen a operar, es una torrera de sangre que nunca la puedes controlar. Entonces, carniteros más frecuentemente en los niños, en el síndrome de Klinger-Nahar, por ejemplo. Bueno, no quiero complicarles, pero esas son las posibilidades del carniteros. Muy poco frecuente, pero puede darse en los pacientes cirróticos. ¿Te puedo ayudar? ¿Alguna pregunta más antes que me vaya? ¿Ya no quieren preguntar? ¿Nos podemos despedir entonces? Doctor, ¿cómo diferenciaría el kernícteros de la encefalopatía hepática? El kernícteros en adulto. ¿O sería lo mismo? ¿Cómo puedo diferenciar? Clínicamente es muy difícil. ¿Cómo podría ser? Ambos tienen ictericia, ambos. Pero uno, por ejemplo, aquel paciente que tiene cirrosis. Digamos, hablamos de una paciente mayor de edad, mayor de 16, 18 años o 30 para adelante. ¿Verdad? Porque en el niño hay carniteros, por ejemplo, porque hay alteración del síndrome de Klinger-Nahar, por ejemplo. Dubin-Johnson. Hay impregnación de la bilirrubina en los núcleos basales del tálamo. ¿El tálamo para qué sirve? Está en la parte media del cerebro. Especialmente el núcleo ventrolateral del tálamo, es que por ahí todas las sensaciones que tenemos, todas, que son millones, si todas millones pasarían a la parte de la corteza cerebral, área 312, que es la parte sensible, el área presolándica, nos volveríamos locos. Esa área, el núcleo ventrolateral del tálamo, tiene por objeto seleccionar. ¿Está bien? Entonces, en este caso, los niños que tengan esos síndromes congénitos, que son autosómicos dominantes, acúmulo excesivo de bilirrubina y llega a una insuficiencia hepática. ¿Por qué se cadena la insuficiencia en estos niños? Porque no te producen los factores de coagulación, conjugan la bilis, pero no pueden excretar, por ejemplo, consecuencia del exceso de la bilis, que es altamente alcalina, se deposita en esos núcleos y produce el coma encefalohepático. Ahora bien, ¿cómo puedo diferenciar a un adulto del coma encefalohepático? Yo diré, voy a dar un ejemplo, a un paciente con cirrosis, que consumió 20 años chicha, cerveza, lo que quiera, pero que produjo una fibrosis hepática,
varices esofágicas, varices rectales, por ejemplo, en vasos rectus. Si tú ves el abdomen, va a haber una circulación centrífuga o centrípeta. ¿Se acuerdan de semiología? Pero rápido, dígame si se acuerdan o no. Rápido. ¿Te acuerdas? Sí, doctor. Ya. Entonces, lo que son los estigmas de la cistosis. Bola de bichada ausente, parótidas disminuidas, ausencia de vello axilar, por ejemplo, es difoma, vasos en la nariz, quizás una nariz medio colorada. Después tenemos vello pubiano feminoide. Aquí nos va a preguntar si conocen el vello feminoide, se supone que sí. Consecuentemente, el hombre tiene el vello en el sentido al ombligo y la feminoide va en esa forma para abajo. Entonces ocurre eso, atrofia testicular, deficiencia de testosterona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el coma encefalopático tiene que haber una condición sine qua non. ¿Cuál es esa? Que las varices esofágicas por la gran presión sangran. Y tenemos hemorragia digestiva, por ejemplo, de las varices esofágicas. Sangran tanto que ocasionalmente tenemos que hacer un procedimiento que es el balón de Sexton-Blackmore, meter por la nariz. Es muy difícil acceder al paciente, inflar el globo. Tiene un balón gástrico, un balón esofágico, para que deje de hacer una hemostasia temporal, que deje de sangrar. Aquí también se puede usar propanolol, por ejemplo, se puede. Pero el balón Sexton-Blackmore es mucho más rápido, pero cuando tú inflas el balón gástrico, tienes que saber cuántos milímetros o cuántos cc de agua. Cuando inflas el balón esofágico también, porque si inflas, puede ser así, a ver, inflas, hay mucha presión, ¿se dan cuenta, no? Inflo poquitos, así, inflo mucho, 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 mucho. Aquí tengo presión, y aquí está el esófago. Puedo producir isquemia y perforación del esófago. Pero cuando sangran estos pacientes, todo el volumen sanguíneo, ¿dónde va a ir? A la luz del intestino, ¿verdad? Al delgado y al grueso. Y allá existen millones y millones de bacterias y sabe, 1 gramo de materia eficaz igual a 10/10 de flora mixta. Entonces, cada vez una conversión del amoníaco NH3 en NH4, que es la urea. ¿Entendieron? Entonces, esa población bacteriana. Y ese paciente que estaba en la clasificación A de 6, respondiéndome a mis preguntas, orientado en tiempo y espacio, esa amoníaco NH3 se vuelve en NH4, se abre bioquímica, y eso va a ir a la circulación hepática. Pero, ¿qué pasa? Ya tienes cirrosis, entonces no filtra más el hígado y esa urea o ese amoníaco va a ir al cerebro y va a producir un coma encéfalo-hepático. ¿Ahora entendieron qué es coma encéfalo-hepático? La conversión del amoníaco en urea, y esa urea es un elemento tóxico que podría sustituir el factor, digamos, de los núcleos presinusoidales con el postsinusoidal, que es la acetilcolina, es un núcleo presinusoides, el espacio sinusoidal y el postsinusoidal. ¿Y es cómo se conectan? Si fuera un sistema eléctrico mediante la acetilcolina, y eso es emplazada por la urea. Entonces el paciente entra en coma. ¿Entienden? ¿Ahora entendieron? Por eso muchas veces decimos, cuando el paciente entra en hemorragia digestiva, nos esmeramos en hacer enemas para que todo el coágulo de sangre vaya limpiando, para que las bacterias no conviertan el amoníaco en urea. ¿Te ayudé o te complica la vida? Más claro, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo? Que estaba muy claro. Gracias, Ya, doctor. muy bien. Excelente, entonces. ¿Nos podemos ir? ¿O alguien más quiere preguntar algo? Como no responden, ¿podemos dar por terminada nuestra clase? Yo creo que sí, doctor. Si no hay más preguntas. Ya. Yo estoy seguro, tú crees. Yo estoy seguro. Entonces, espero que estos 3 temas me he esmerado para que sea lo más objetivo posible, explicar las variables. Entonces, no sé si algunos son mis alumnos, pasamos práctica en Viedma, hacemos turnos en la noche. Y si están mis alumnos, hoy mañana tenemos el examen de relación médico-paciente, como la parte mágica entre el médico y el paciente. Y justamente ahí está el paciente, si es histérico, hacer la historia clínica, con un diagnóstico adecuado, pedir los laboratorios. Entonces, espero que haya sido de utilidad esos 3 temas y nos vemos en el examen el viernes, ¿no? Hasta el viernes, doctor. Está bien, hasta luego. Hasta luego.